Buenos días, buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están? Hoy día, la clase de día corresponde al porcentaje con la regla de 3 simple. El título de la clase va a ser el porcentaje con la regla de 3 simple. El objetivo de la clase va a ser comprender y utilizar regla de 3 simple en el cálculo de porcentajes. Antes de entrar de lleno con el contenido, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en la clase anterior. Ya para los niños que no estuvieron en la clase anterior, esto les va a servir mucho. Debemos recordar que un porcentaje era siempre una parte de un todo, ¿ya? Es la parte de una totalidad. Yo explicaba en la clase anterior que, por ejemplo, yo podía tomar el todo independiente de cualquier cosa que sea. Por ejemplo, una naranja era un todo, el número 200 era un todo, el número 1000 puede ser un todo, y una parte de ese todo se puede representar por intermedio de un porcentaje, ¿ya? También explicaba que el porcentaje se puede representar por intermedio de fracciones, de gráficos, de números, de figuras, etc. Ya, yo explicaba que de repente cuando tú eh, ibas a comprar una pizza, ¿ya? Y había un porcentaje de descuento, que también ahí se aplicaba el tema del descuento, ¿ya? Yo voy a representarlo incluso por esta forma de la pizza que es un círculo, ¿cierto? Si yo partía esa pizza por la mitad, yo estaba ocupando la mitad de la pizza y eso correspondía al 50%. Y también explicamos de distinta manera que el porcentaje está fijado en distintas cosas de la vida cotidiana. Cuando voy a comprar, cuando dan unos reportes, yo le hablaba de los reportes que hace el ministro de Salud en cuanto al COVID todos los días en la mañana, y él habla también de porcentajes, ¿ya? Porcentaje de recuperados, porcentaje de contagiados, etcétera. El porcentaje nosotros lo vamos a tener a diario en nuestro diario vivir cuando nos toca salir a comprar, hay una prenda que está más barata, o algunos juegos, o algunas consolas que están con descuento, y generalmente la gente se va por esos descuentos, y están representados ¿en qué? En porcentaje. Para eso es súper importante saber calcular ese tipo de porcentaje. Nosotros vimos en la clase anterior que nosotros podíamos calcular, que era súper fácil calcular el 25, el 50 y el 75% de las cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decíamos que el 25% era un cuarto del todo que yo tenía. El 50% era la mitad del todo que yo tenía. Y el 75% era 3/4 del todo que yo tenía. Y nos quedamos con esa idea. Y ahí cuando finalizamos la clase, yo les dije que hoy día íbamos a trabajar con una regla de 3 simple, ¿ya? Con una estrategia para calcular los otros porcentajes, por ejemplo, el 18%, el 28%, o cualquier tipo de porcentaje que yo pueda calcular, ¿ya? Para eso debemos entender qué es la regla de 3 simple. La regla de 3 simple es una estrategia para calcular distintos tipos de ejercicios, no tan solo porcentaje. ¿Ya? Podemos calcular proporciones, ecuaciones, y también podemos calcular lo que son los porcentajes. ¿Ya? Entendamos, chiquillos. Miren lo que sale ahí en el monitor. Aparece un 2, un 4, un 8 y una X, ¿cierto? Cuando a mí me pregunten por algo que yo no sé, siempre se va a representar por una incógnita. Aquí lo que vamos a ver nosotros en estos momentos es solamente cómo voy a aplicar esta regla de 3 simple. Después que entendamos cómo funciona la regla de 3 simple, la vamos a traspasar al porcentaje, ¿ya? Vamos a entender entonces ahora cómo yo aplico esta regla de 3 simple. Veamos. 2, 4, 8 y un número que no conozco, ¿cierto? Lo que me dice la regla de 3 simple es que yo tengo que multiplicar los números de manera cruzada. Pero voy a multiplicar los números que están, ¿ya? Por ejemplo, aquí la X es un número que no existe, que no está. ¿Puedo multiplicar el 4 con el 8? Sí. ¿Lo puedo multiplicar con el 2 con el X? No. Entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de 3 simple?
es que puedo multiplicar los números que están, el 4 y el 8, y el número que queda solito automáticamente pasa a una división. Independiente de dónde se encuentre el número que no conozco. Ahora, en esta ocasión fue 4 por 8, porque están los números, y como quedó solito, pasa como división. 4 por 8 son 32, mantengo la división, ahora realizo mi división y me da 16. El número que falta ahí entonces es el 16. Veamos otro ejemplo. Ahora se fue para otro lado, ¿cierto? La idea de la regla de 3, recuerden, es multiplicar de manera cruzada. ¿Puedo multiplicar la x con el 16? No. Entonces voy a multiplicar el 8 con el 4. O el 4 con el 8. Y como quedó solito el 16, pasó como división. Realizo la operación, 4 por 8, 32. Conservo la división del 16. Divido 32 en 16. Me da 2. Entonces el numerito que va ahí es el 2. Otro más. Ahora el número que no está acá abajo. Realizo de nuevo multiplicación cruzada, ¿cierto? Sería entonces 2 por 16 dividido en 8. ¿Por qué en 8? Porque el 8 fue el que quedó solito. 2 por 16 se vale 32, dividido en 8, resultado 4. La regla de 3 simple, recuerden que se puede aplicar en proporciones, ecuaciones, porcentajes y otros tipos de números. Pero para todos estos tipos de contenidos, estos tipos de ejercicios, siempre se aplica de la misma manera, ¿ya? Siempre se multiplica cruzado y se divide por el número que queda solito, ¿ya? Aquí no hay problemas, chicos, que ocupen la calculadora del celular, ¿ya? Porque yo no le estoy enseñando a multiplicar, le estoy enseñando la aplicación de la regla de 3. Y lo mismo va a pasar en el porcentaje. Yo necesito que entiendan cómo aplicar la regla de 3 simple en el porcentaje y no hay problema que ocupen un cuaderno, un lápiz, una calculadora normal, una calculadora del celular, me da exactamente igual. La idea es que sepan implementar y aplicar la estrategia de la regla de 3 simple en el porcentaje. Avanzamos. Aplicamos en el porcentaje. La regla de 3 aplicada en el porcentaje se realiza exactamente igual a lo explicado anteriormente, solo que debemos saber algunas pequeñas instrucciones, las cuales te las voy a explicar ahora. Tomen mucha atención, chiquillos, por favor. Letra A. La ubicación de números y porcentajes en la regla de 3 simple. Esto es súper importante, ¿ya? Debemos entender que cuando aplicamos nuestra regla de 3 simple hacia el porcentaje, siempre en la primera parte, siempre irán los porcentajes. Y en la segunda parte irán los números. Esto se lo tienen que memorizar. Después lo van a entender por qué. Primera parte, porcentajes. Segunda parte, números. Independiente de dónde esté ubicado el número que yo no conozca. Primera parte, porcentaje. Segunda parte, números. Regla número 1. Regla número 2. Siempre comenzaré con la representación que se presenta a continuación, independiente de la pregunta que nos realicen, ¿ya? Y después agregaremos los datos que nos faltan. Siempre cuando tengo una pregunta de porcentaje, por ejemplo, ¿cuál es el 15% de 20? ¿O cuál es el 20% de 30? ¿O qué porcentaje me falta si la totalidad es 100? Etcétera. Siempre, chiquillos, siempre, regla número 2, siempre parto con esto, con esta figurita, con esta representación. El 100, la rayita, nada, un igual, una rayita, nada y nada. Siempre en mi ejercicio de cálculo de porcentaje en la aplicación de la regla de 3 simple, parto con esta representación. ¿Ya? El 100% va a ser igual a algo que no conozco, y me van a preguntar por algo que no conozco, y me va a salir algo que no conozco. ¿Por qué? Porque no tengo ningún problema todavía. Avanzamos. Número 3, o letra C, comprender
y entender el ejercicio que se presenta para aplicar de buena manera mi regla de 3. Por ejemplo, ¿cuál es el 60% de 30? Claro, ustedes recordarán, pero profe, en la clase anterior no vimos esto, pues. Evidentemente que no, porque vimos solamente 25, 50 y 75%, que lo podíamos calcular con el cálculo mental. Acá ya se pone un poquito más complejo y para eso existe la regla de 3 simple, esta gran estrategia. ¿Ya? Entonces, vámonos acá. Recuerden, siempre había que partir con el 100, con la rayita, con el igual, con la rayita y nada de eso. ¿Cierto? Pero ahora, como tenemos los antecedentes, y leo la pregunta, ¿cuál es el 60% de 30? Yo debo entender que cuando hay una pregunta así, el 30 va a ser mi todo, mi totalidad, porque me preguntan por el 60% de 30. Entonces 30, por lógica, es el todo. Se puede representar como yo le he hablado a ustedes, como el 200 de la clase anterior, como la manzana entera, como la naranja entera. En estos momentos, el 30 es mi todo. Entonces, coloco que el 100%, que es el todo, va a ser igual a 30. Vean el mouse. 100% igual a 30. Continúo. Sí, sigo leyendo mi problema, ¿ya? En la comprensión. ¿Cuál es el 60%? Me están preguntando por el 60%. Recuerden el paso número 1. En el primer lado van los porcentajes. Como me preguntan por el 60%, coloco el 60% en el lado de los porcentajes. Y le hago la pregunta, ¿cuál es el 60% de 30? Y lo que no sé, se representa con la incógnita. Ya completada la regla de 3 simple con sus antecedentes, hago el desarrollo, la aplicación del desarrollo. Recordemos, multiplicación cruzada. Sería entonces 100 por x, que no lo puedo, entonces sería 60 por 30, dividido por el que quedó solito, que era 100. Multiplicamos, 60 por 30 son 1800, conservamos la división del 100, realizamos la división y nos da 18. Entonces la respuesta sería, ¿cuál es el 60% de 30? El 60% de 30 es 18. Entonces, con la regla de 3 simple y su aplicación, podemos calcular fácil, rápida, cualquier tipo de porcentaje que se nos presente. Sigamos. Muy importante, ¿ya? Y aquí nos vamos a detener un poquito porque necesito que me tomen mucha atención, chicos. En los porcentajes, ya en el mundo de los porcentajes, van a existir 3 tipos de preguntas que a ti te van a hacer, ¿ya? Está el caso 1, el caso 2 y el caso 3. Y cada caso va a depender de dónde va a estar ubicado el número que quiero encontrar, ¿ya? Aquí está ubicado acá abajito, aquí está ubicado en el lado de los porcentajes y aquí está ubicado en el lado del total. Este es el total, este es el porcentaje que me están preguntando y este es el número relacionado al total. Por ejemplo, si me preguntan por el 60% de 30, recuerden, siempre parto con el 100, el total es el 30, mi totalidad es 30 y me preguntan por el 60%. Y ese queda solito. Cuando me preguntan cuál es el 60% de 30, se aplica así. ¿Qué porcentaje es 18 de 30? La pregunta cambia, entonces mi regla de 3 cambia en donde falta el dato. Sabemos que el 100% es 30 y ahora me están dando otro dato, me están dando el 18 y me preguntan qué porcentaje es. Entonces lo que falta está en el porcentaje. Y en el caso 3, ¿cuál es el 100% si 18 es el 60? Partimos con el 100 siempre, ese nunca se borra. Tenemos el 18 y ya sabemos que el 18 es el 60%. Y me están preguntando cuál es el 100. Entonces mi incógnita va arriba. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a tener uno de los 3 casos
cuando me hagan preguntas en relación al porcentaje. ¿Ya? Esto lo tienen que repasar muchos chiquillos, por eso voy a subir el video y les voy a mandar el Power. Vamos a ver. Practiquemos, ¿ya? Según todo lo que yo acabo de hablar, ¿ya? Según todo lo que yo acabo de explicar, lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, es lo siguiente. Yo voy a explicar estos tres ejercicios que están acá, tal cual como he explicado los otros, y después voy a habilitar los audios para que podamos trabajar, ¿ya? Por favor, chiquillos, miren muy bien. Practiquemos. ¿Cuál es el 18% de 50? Recuerden, siempre parto con esta representación. Esto nunca cambia, nunca. Yo parto así y esto me va a ordenar, ¿ya? ¿Cuál es el 18% de 50? Partimos. Analizo mi pregunta, ¿cuál es el 18% de 50? Entiendo entonces que 50 va a ser mi totalidad. Y me están preguntando por el 18%. Entonces el 18 va a ir ubicado en el lado del porcentaje. 50 totalidad y 18 en el lado del porcentaje. ¿Y qué pasa aquí? Es lo que no sé. Entonces, es lo que tengo que descubrir. Ya ordenado mi regla de tres simple en relación a la comprensión de mi pregunta, aplico su desarrollo. Multiplicación cruzada, 18 por si, miren, aquí sale 40, era 50, ¿ya? Todos cometemos errores. 18 por 50, hago el procedimiento y me da como resultado. Lo mismo pasa en el ejercicio número 2, pero aquí me están preguntando de otra manera. Por ejemplo, ¿qué porcentaje es 24 de 120? 24 de 120. ¿Qué porcentaje es 24 de 120? Parto con el 100 solito. Me dicen 24 de 120. Entiendo que 120 será mi totalidad. Y como es 24, lo pongo abajo en el numerito. Y tengo que descubrir qué porcentaje es. Entonces ahí donde no hay nada, es la incógnita que yo tengo, que tengo que descubrir. Ahora, aplico regla, sería 100 por 24 dividido en 120. Desarrollamos, 2400 dividido en 120 me da 20. Entonces entiendo que el 20% es 24 de 120. Entonces que el número 24 en relación a 120 corresponde al 20%. Vamos al último. Dice, ¿cuál es el 100% si 28 es el 35%? ¿Cuál es el 100% si 28 es el 35%? Me están preguntando por el 100%, por mi todo. Entonces, tengo los datos que están abajo. 35 y 28. ¿Y qué pasaría aquí? Se representa con la incógnita que me falta. Y ahora aplico nuevamente la regla de 3 simple. Multiplicación cruzada, que sería 100 por 28, dividido en 35. Realizo 2800 dividido en 35 y me da que el todo sería el número 80. Para los tres casos distintos que acabamos de ver, la aplicación de la regla de 3 es monótona. Siempre se aplica de la misma manera, chiquillos. Insisto, no tengo problema que ocupen calculadora, porque yo lo que necesito es que entiendan es la aplicación de la regla de 3 y entender que el porcentaje no es difícil, sino que es mecánico. Ya, yo puedo calcular cualquier tipo de porcentaje con la regla de 3 simple. Veamos en la resolución de problemas. Aquí es exactamente igual, chicos. Ya no nos enredemos porque aparece un nombre como Juanito, como una empresa, como algo, porque la aplicación en sí es exactamente igual. Lo único que tengo que hacer, como lo hemos visto en clase el año pasado y a comienzo de este año, es leer más de una vez el problema, leer lo mínimo 3 veces. Recuerden que cuando uno lee un problema en una pura vez, lo único que me acuerdo básicamente son de los nombres y no de la pregunta ni de la problemática que están haciendo, ¿ya? Cuando lo leo por 3 veces, ahí recién tengo una comprensión sobre del 80% de lo que me están preguntando.
Veamos. Dice, un concesionario tiene 120 autos a la venta. El 40% de ellos son blancos. ¿Cuántos autos hay en total? Veamos. Aplicamos regla de 3, 100%, la X donde me falta, y realizo exactamente la misma operación. Exactamente igual. Y nos da un total de 48. Veamos acá abajo, miren, el 18% de los árboles del jardín de la plaza mayor son almendros y el resto son naranjos. Si en la plaza hay 45 almendros, ¿cuántos árboles hay en la plaza? Miren la pregunta, ¿cuántos árboles hay en toda la plaza o el total de la plaza? Me está preguntando por un todo. Entonces mi incógnita tiene que ir arribita, ¿cierto? Y realizo de nuevamente la aplicación de la regla de 3 simple. 100 por 45 dividido en 18. 100 por 45 dividido en 18. Serían 4.500 dividido en 18. Entonces, en la plaza, en la totalidad de árboles que hay en la plaza son 250 árboles. Síntesis, chiquillos. La regla de 3 simple es un procedimiento matemático que nos ayuda a calcular el porcentaje. ¿Ya? Si bien la regla de 3 simple se puede aplicar en ecuaciones, proporciones, etc., debemos entender nosotros que nuestro objetivo estaba destinado y dirigido a lo que era el cálculo de porcentaje. ¿Ya? También el porcentaje se puede presentar en 3 formas, en 3 casos distintos. ¿Ya? El caso 1, el caso 2 y el caso 3, que aparece ahí en la representación. Y también debo comprender de muy buena manera la pregunta formulada en los problemas, ¿ya? Y aplicar de buena forma la regla de 3. Y siempre, siempre, siempre debo comenzar con el 100%, con la representación que aparece ahí en su pantalla. Siempre debo empezar así. Esto es mi primer paso para yo poder ordenarme y comprender bien el problema que me van a preguntar, ya sea en una resolución de problema o ya sea un ejercicio matemático como lo que vieron hoy día. ¿Ya? Esto deben repasarlo, chicos. Yo les voy a mandar el Power para que les llegue vía WhatsApp, ¿ya? Porque deben repasarlo una y otra vez, porque esto es solamente ejercitación. Debo ejercitar, debo aplicar bien la regla de 3 para poder tener unos buenos resultados, pues, chiquillos. Ahora voy a dejar de compartir ya para que podamos conversar y aclarar algunas dudas en relación a lo que hemos visto.